En el mundo actual, donde la información es cada vez más rápida y cada vez existe una mayor cantidad de la misma, el correcto uso de esta es fundamental para maximizar su utilidad. Por lo mismo, queremos dar la bienvenida a este video en donde expondremos sobre Big Data y Smart Data. Lo principal, ¿qué son ambos? Primero partiremos con el concepto de Big Data. Este último se ha popularizado con el paso de los años. Con las tendencias actuales del avance de tecnología, se han abierto nuevas puertas para entender la información y la toma de decisiones sobre cantidades enormes de información, ya que esto último tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso para mantener en una base de datos. En consecuencia, el término de Big Data se aplica para toda aquella información que no puede ser procesada o analizada de manera tradicional. Ahora bien, Big Data no hace referencia a una cantidad en específico de información, pero generalmente se refiere a cantidades de petabyte y exabyte. Para comprender estas cantidades, veamos el siguiente gráfico, donde se puede ver que un petabyte equivale a 1000 millones de gigabytes. Por consecuencia, en un petabyte caben 13 años de video ininterrumpido en calidad HD. Pero, ¿de dónde sale tanta información? En general, los seres humanos creamos y guardamos información. Esta acumulación masiva de datos se masifica aún más si hablamos en términos de industrias. Las compañías deben mantener grandes cantidades de información acerca de clientes, proveedores, operaciones, entre otros. Asimismo sucede en el sector público. Ahora, sumemos toda la cantidad de información generada diariamente por redes sociales. Un ejemplo claro de esto es Twitter, que genera alrededor de 12 terabytes al día. En conclusión, cada día se generan alrededor de 2.5 quintillones de bytes. Esta cantidad puede verse reflejada en esta imagen, donde aparece cuánto equivale un quintillón. Además de todo lo anteriormente dicho, debemos sumar la comunicación máquina a máquina, o M2M de su inglés Machine to Machine. Teniendo en cuenta esto, ¿cuántos tipos de Big Data podemos encontrar? Actualmente existen 5 tipos de Big Data, los cuales son los siguientes. El primero, Web and Social Media, que incluye todas las redes sociales, su información y sus datos. El segundo, Machine to Machine, el anteriormente nombrado máquina a máquina. En este pueden encontrar toda la información que se producen las maquinarias entre sí, como sensores o medidores. Unos ejemplos podrían ser un medidor de velocidad, uno de presión, temperatura, entre otros. Big Transaction Data. Este tipo de Big Data incluye todos los registros de facturaciones, llamadas, entre otros. En cuarto lugar encontraríamos a los Biometrics o información biométrica, que incluye huellas digitales, escaneos de retina, reconocimiento facial, etc. Esta información es sumamente importante en el área de seguridad e inteligencia. Y por último encontramos el Human Generated, los explicados anteriormente, información generada por los humanos, ya sea correos electrónicos, llamadas telefónicas, notas de voz, documentos, etc. Viene lo más complejo, explicar cómo funciona el Big Data. De una manera sencilla y resumida, se basa en dividir las tareas para poder manipular los datos y de forma paralela procesarlos con una gran velocidad. La plataforma más utilizada para esto es Hadoop. Este utiliza un sistema llamado MapReduce, el cual se puede descomponer de sus palabras map y reduce. El sistema de map toma un conjunto de datos y lo convierte en otro conjunto, donde los elementos individuales son separados en tuplas o pares de llave. El proceso de reduce se obtiene a la salida del proceso de map. Este junta todos los pares de llaves y hace un conjunto más pequeño con ellas. Ahora bien, sabemos qué tipos de Big Data hay, cómo se genera la información y sabemos brevemente cómo funciona. Ahora, ¿cómo se aplica en el campo de la investigación? Como ya se ha explicado, la gran cantidad de datos son un problema y por lo mismo la manera de conducir una investigación hace fundamental el uso de Big Data para resolver problemas complejos, ya sea en el área científica, medioambiental,
educacional, entre otros. Podemos nombrar el ejemplo del PSG College of Technology en India, que analiza múltiples secuencias de proteínas para determinar los enlaces evolutivos y predecir estructuras moleculares. La naturaleza del algoritmo y el paralelismo computacional de Hadoop mejora la velocidad y exactitud de estas secuencias. Por todo esto, el Big Data ha adquirido mucho protagonismo, pero le salió un claro competidor, el Smart Data. Para muchos expertos, el Big Data era uno de los elementos más importantes que había aparecido en el sector de las informaciones. Pero otros especialistas aseguran que es mucho más rentable hacer uso del Smart Data. Veremos el porqué de esta afirmación. Ya entendemos en qué consiste el Big Data y a las cantidades de información inmensas que puede recopilar. Por su parte, el Smart Data también puede lidiar con grandes cantidades de información, pero a diferencia del Big Data, el segundo puede analizarla y distinguir cuál es más útil. Es aquí el punto de inflexión entre ambos. Los expertos postulan que en gran parte de los casos las cantidades exorbitantes que entrega el Big Data no es tan necesaria y que es más importante la calidad de los datos. El Smart Data es un concepto mucho más cualitativo que cuantitativo. Los datos que almacena el Big Data son en bruto, sin ningún valor real, sin un correcto análisis. Por lo mismo, es fundamental el Smart Data, ya que este tiene la capacidad de analizar la información, dando así una utilidad mucho mayor. Un ejemplo claro de esto son IBM y Microsoft, que tras analizar diferentes datos utilizan sus conclusiones para mejorar la vida cotidiana, como el caso de la colaboración de estas dos grandes empresas para reducir los conocidos tacos que se producen día a día. En el ámbito empresarial también se desarrollan estrategias que anticipen los deseos de sus usuarios tras examinar su comportamiento, como su uso de Internet, observando los patrones de estos, el uso que le dan a Internet, etc. El objetivo de esto es una mejor experiencia utilizando este recurso, tal como sucede en los Smart TV, en los cuales, basándose en los datos del consumidor, ofrecen diferentes propuestas al usuario, como series o películas. Otro ejemplo de esto son las denominadas Smart Cities, las cuales son ciudades inteligentes. Se centran en la obtención de la información con el objetivo de optimizar los servicios públicos, como el uso de agua o el uso eficiente de la electricidad, entre otros. La clave del Smart Data recae en su nombre, Smart. Esto es inteligente y lo hace solucionar problemas inmediatamente al momento que se presentan, ya que es capaz de analizar y comprender la información, dando respuestas útiles y eficaces. Para ir concluyendo, en la actualidad se genera en un día más información de la que se había generado hasta el año 2000. La inmensa cantidad de datos captados son almacenados y ordenados por el Big Data. Ahora, ¿podemos analizar tanta información? Gracias al Smart Data sí se puede. Y gracias a ambos podemos analizar cantidades inmensas de información con gran rapidez, algo fundamental en el mundo actual. De ahí nace su necesidad. Poder analizar y generar nuevas medidas a partir de cantidades exorbitantes de datos, distinguiendo cuáles son útiles y cuáles no. Esto sintetiza ambos, el Big y Smart Data. Simplificar lo más posible la información y hacerla útil.